Saludos, mi nombre es Lady Vázquez y somos del grupo 5. Vamos a tratar el tema personalidad y comportamiento del consumidor. Esto es lo que aprenderemos y vamos por el principio. Vamos a definir lo que es personalidad. Bueno, pues personalidad se define como aquellas características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. Entre las características de la personalidad tenemos cualidades, atributos, rasgos, factores y gestos. La naturaleza de la personalidad. Esta refleja las diferencias individuales. Es consistente y duradera, puede cambiar. Estas son las tres características de la naturaleza de la personalidad. Aquí se pasan a definir cada una. Como ustedes pueden ver, en la primera sabemos que son tres características de la naturaleza de la personalidad. Entonces dice que refleja las diferencias individuales, donde dice que no existen dos personas iguales. Algunas personas se parecen en ciertas circunstancias y la personalidad permite clasificar a los seres humanos en grupos similares. El segundo apartado es la personalidad es consistente y duradera. Esta cualidad es importante para predecir el comportamiento del consumidor. Y tres, la personalidad puede cambiar. Las personalidades cambian en algunas circunstancias de la vida. Tenemos la teoría de la personalidad. Como podemos ver, la teoría de la personalidad tenemos tres partes importantes, que son la teoría freudiana, la neofreudiana y la teoría de los rasgos. Bien, en la teoría freudiana tenemos lo que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Esta dice que las necesidades o los impulsos inconscientes, especialmente los impulsos sexuales y otros impulsos biológicos, son la clave para la motivación y la personalidad humana. Entonces, en esta teoría tenemos tres partes importantes que tiene la teoría de la personalidad según Sigmund Freud, y son tres fuerzas internas que tiene el ser humano, que son el ello, el yo y el superyo. Bien, el ello o el id es el almacén de impulsos irreflexivos y primitivos. Son esas necesidades fisiológicas como la sed, el hambre y el sexo, y la satisfacción inmediata de los mismos, los cuales rigen esta parte inconsciente del ser humano. Entonces, el super yo es la expresión de los códigos de conducta moral y ética de la sociedad que le exigen a la persona. Este consiste en satisfacer las necesidades de una forma socialmente aceptable. Y el yo, pues, es el control consciente del ser humano. Este es el equilibrio entre el ello y el super yo. ¿Cómo podemos aplicar estas teorías al marketing? Bueno, según Freud, el hombre responde a fuerzas antagónicas. Entre ellas tenemos, o sea, son dos, la eros y la tánatos. El eros está relacionado con el sexo, el descanso y la familia. Y la tánatos está relacionado a la muerte, agresión, miedo y destrucción. Esta teoría ya utilizada en el marketing dice que la mayoría de las conductas de compra están orientadas por el impulso sexual y agresivo, porque éstas se manifiestan de manera oculta, puesto que la sociedad reprime su reconocimiento público. Como ustedes pueden ver en la imagen, fíjense que las, la publicidad de ese perfume incita a lo que es la pasión, el sexo y la belleza. Entonces, tenemos la teoría neofreudiana. En la teoría neofreudiana tenemos tres partes, lo que son la personalidad, se forma en base a las relaciones sociales. Las personas buscan alcanzar ciertos estilos de vida y suprimir los sentimientos de inferioridad, y las personas tratan de establecer relaciones gratificantes con otras personas. Bien, aquí veremos que la teoría freudiana, neofreudiana, se clasifica en tres tipos de personalidades diferentes. Tenemos las complacientes, pues su nombre lo dice, son aquellas personas que siempre tratan de complacer a los demás, que tienen esa necesidad de ser amados y apreciados. El segundo son las personas que son agresivas, pues por el contrario, estas siempre buscan sobresalir y ganarse la admiración. Tenemos por último los independientes, pues como su nombre lo dice, ellos buscan su propia autonomía.
La teoría de los rasgos, esta se enfoca en medir la personalidad en función de los rasgos. Un rasgo es cualquier elemento distintivo y perdurable que constituye una diferencia entre un individuo y otro. Por ejemplo, podemos decir el materialismo del consumidor, la naturaleza innovadora del consumidor y el etnocentrismo del consumidor. Aquí se pasan a definir las mismas ya antes mencionadas. Bueno, pues muchas gracias. La personalidad y el entendimiento del comportamiento del consumidor. A los mercadólogos les interesa saber cómo influye la personalidad sobre el comportamiento del consumo, ya que dicho conocimiento les permitirá entender mejor a los consumidores para segmentar y elegir como objeto a quienes tengan respuestas más positivas acerca de sus bienes o servicios. A continuación, estaremos mencionando algunos rasgos específicos de la personalidad que brindan conocimiento sobre el comportamiento del consumidor, como por ejemplo los deseos de innovación del consumidor y rasgos de la personalidad conexo. Se dice que los profesionales del marketing intentan aprender todo lo que sea posible acerca de los consumidores innovadores, quienes son unos de los primeros que empiezan a usar los productos y se pueden fomentar como una buena base para saber si el producto será bien aceptado o no en el mercado. El dogmatismo del consumidor es un rasgo de la personalidad que mide el grado de rigidez contra apertura que muestran los individuos hacia lo desconocido y ante la información que es contraria a sus propias creencias arraigadas. Una persona alta en dogmatismo enfrenta aquello que no le resulta familiar, adoptando una actitud defensiva, así como un nivel considerable de inconformidad e incertidumbre. Al otro extremo están las personas que tienen bajo dogmatismo, que se tomará en cuenta fácilmente las creencias que resulten extrañas o que sean opuestas a la suya. En el carácter social, el rasgo de la personalidad como carácter social tiene sus orígenes en la investigación sociológica, la cual estudia la identificación y la clasificación de los individuos en tipos socioculturales distintos. Al igual que en la psicología del consumidor, el carácter social es un rasgo de la personalidad que fluctúa a lo largo y continuamente desde la dirección interna hasta la dirección hacia otras personas. Los consumidores dirigidos internamente tienden a depender de sus propios valores o estándares internos al evaluar los nuevos productos y son proclives a volverse consumidores innovadores. A la inversa, los consumidores dirigidos hacia otras personas tienden a buscar la guía de los demás para distinguir lo que es apropiado o inapropiado, de tal manera que son menos propensos a volverse consumidores innovadores. La necesidad de la originalidad. Todos conocemos a seres humanos que buscan ser únicos. Para estas personas, cumplir con las expectativas o ajustarse a los estándares de los demás, ya sea en imagen o en sus posesiones, resultaría digno de evitarse. Es más, esperaríamos que tal necesidad fuese más sencilla de expresar o de ejercer si no tuviera que pagar cierto precio en la forma de crítica por parte de los demás. El nivel de estimulación óptimo, que tiene que ver con los que los estudios han revelado que la presencia de altos niveles de estimulación óptima están vinculados con con una mayor disposición para tomar riesgos, probar nuevos productos, ser innovadores, buscar información relacionada con las compras y aceptar nuevas instalaciones de venta al menudeo en comparación con los individuos cuyo nivel de estimulación óptimo sea bajo. Búsqueda de variedad o de novedad. Parece que existen muchos tipos diferentes de búsqueda de variedad o, entre los consumidores, el comportamiento de compra exploratoria, como cambiar de marcas para alternar nuevas, diferentes y mejores, como obtener información acerca de marcas alternativas,
utilizar productos ya dotados en una nueva forma o de una forma original. Los factores cognitivos de la personalidad. Los investigadores del consumidor se interesan cada vez más en explicar cómo los factores cognitivos de la personalidad influyen en los diferentes aspectos del consumidor. En particular, dos rasgos constitutivos de la personalidad son la necesidad de cognición y los sujetos visualizadores contra versalizadores. Estos han sido de gran utilidad para comprender determinadas facetas del comportamiento del consumidor. La necesidad de cognición es una característica de la personalidad cognitiva, es la capacidad de cognición con la cual se mide el nivel de un individuo, que un individuo ansía o disfruta actos de pensar. Hay estudios disponibles que indican que los consumidores que tienen NC elevada son más proclives a responder a la parte de los anuncios que contengan información o que contengan información o descripción abundante relacionados con el producto, mientras que los consumidores con un nivel relativamente bajo de NC tienen más probabilidades de sentirse atraídos por el fondo o los aspectos periféricos del anuncio. Los visualizadores contra versalizadores. Es bien conocido que algunos individuos suelen ser más receptivos ante la palabra escrita y preferible como una forma de obtener información confiable, mientras que a otros les agrada más responder a los mensajes, a los elementos y los mensajes visuales como fuente de información. De acuerdo con tal distinción entre sujetos, la investigación sobre la personalidad cognitiva clasifica a los consumidores en dos grupos, que son visualizadores y versalizadores, como antes mencionamos. Del materialismo del consumidor al consumo compulsivo. Los estudiosos del consumidor están cada vez más interesados en explorar los diversos rasgos del consumo y posesión. Tal rasgo van desde el materialismo del consumidor hasta el comportamiento del consumo compulsivo, pasando por el comportamiento del consumo obsesivo. El materialismo del consumidor como un rasgo de personalidad se distingue entre los individuos que consideran las posesiones como algo esencial, su identidad y en su vida, y aquellos para quienes las posesiones son secundarias. El comportamiento del consumo obsesivo pertenece al dominio del comportamiento normal y socialmente aceptable. Los individuos con fijación de consumo no mantienen en secreto sus objetivos ni sus compras por interés. Por el contrario, frecuentemente alardean de ellos, y su involucramiento es compartido abiertamente con otros individuos cuyos intereses sean similares. El comportamiento del consumo compulsivo, a diferencia del materialismo y del consumismo excesivo, es una conducta anormal. Es un ejemplo del lado oscuro del consumo. Los consumidores que son compulsivos tienen una adicción. También tenemos el etnocentrismo del consumidor, que son las respuestas a los productos elaborados en el extranjero. Estas personas no les interesa comprar los productos en el extranjero porque tienen miedo de, de dañar la economía nacional, y no se ven identificados con productos en el extranjero. El cosmopolitismo, en cierta forma, el rasgo del cosmopolitismo del consumidor es con mucho lo opuesto una visión etnocéntrica, es decir, un consumidor con una orientación cosmopolita consideraría el mundo como su mercado y se sentiría constantemente atraído hacia los productos, experiencias y lugares de otras culturas. También les hablaré sobre la personalidad de la marca. Como parte de nuestro estudio acerca de la teoría freudiana, mencionamos la noción de personalidad de producto. Los consumidores también apoyan la noción de la personalidad de la marca, esto es atribuyente a varios rasgos o características descriptivos
del tipo de la personalidad. A diferentes marcas en una amplia gama de categorías de productos. Además, la personalidad de la marca brinda una identidad emocional para una marca y alienta a los consumidores a responder con sentimientos y emociones hacia la marca. Por ejemplo, con alguna ayuda de la publicidad recurrente, los consumidores tienden a ver a los pollos de Purdue como representantes de la frescura, a Nike como el atleta que llevamos dentro, al BMW que es el hecho de estar impulsado por el desempeño. Asimismo, la personalidad de la marca se le refiere como extravagante, ya que el producto se considera irreverente, divertido, accesible y además práctico. También tenemos el antropomorfismo de un producto. En términos generales, esto se define como la atribución de características humanas a algo que no sea humano. Por ejemplo, un estudio reciente que se enfoca en estos productos descubrió que la facilidad con que los consumidores pueden antropomorfizar una oferta era una función de manera en que el producto se presentaba al público, así como la inclusión o ausencia de características humanas en el producto. Los productos presentados como humanos, pero que carecen de características humanas, tienden a ser evaluados menos favorablemente por los consumidores que en los productos que se presentan como humanos y sí tienen tales atributos. La personificación de la marca. Algunos mercadólogos consideran útil crear una personificación de marca con la cual intentan enfocar a la percepción de los consumidores acerca de los atributos de un producto o servicio como una característica de tipo humano. Es importante señalar que en ocasiones el consumidor desarrolla una relación con una marca que es similar en ciertos aspectos a las relaciones que tienen con otros seres humanos, como por ejemplo amigos, familiares, vecinos, entre otros. La personalidad y género del producto. La personificación de un producto frecuentemente atribuye a un género determinado, al producto o a la marca. A Tracy Jones de Celestial Seanson, por ejemplo, se asignó una personalidad femenina, en tanto que a Mr. Coffee se le concedió una masculina. La personalidad y geografía del producto, como los mercadólogos aprendieron hace mucho tiempo, en las mentes de los consumidores ciertos productos tienen una fuerte asociación geográfica. Por ejemplo, la crema de almeja de Nueva Inglaterra. En consecuencia, para utilizar la geografía en el nombre de un producto, los fabricantes le crean a este una personalidad geográfica, la cual suele seguir el patrimonio geográfico para la marca, de tal forma que en la memoria del individuo el conocimiento de la marca refleje una fuerte asociación geográfica. La personalidad y el color. Los consumidores no solo atribuyen rasgos de personalidad a bienes y servicios, sino que también suelen asociar a ciertos factores de la personalidad con colores específicos. Por ejemplo, la Coca-Cola se le ha asociado el color rojo, que es un color que detona excitación. Las botellas azules se utilizan mayormente para envasar vinos. El amarillo está asociado con la novedad y el negro que está asociado con la sofisticación. Por tal razón, las marcas que deseen adquirir una personalidad sofisticada o proyectar una imagen elitista o de calidad sobresaliente usan etiquetas o empaques fundamentalmente negros. Saludos maestros y compañeros, mi nombre es Juni Ramírez y estaré exponiendo los siguientes temas. Identidad propia e imagen de sí mismo. Los consumidores tienen diversas imágenes de sí mismos. Estas autoimágenes o percepciones de la identidad propia están estrechamente relacionadas con la personalidad, ya que los servicios
así como preferir las tiendas minoritarias cuyas imágenes o personalidades coinciden de manera importante con la imagen que tienen de sí mismo. En esencia, los consumidores buscan definirse a sí mismos en función de las marcas que tienden a enfocarse en los productos cuyas imágenes refuerzan el concepto que tienen de sí mismos y evitar aquellos productos que no lo hacen. Una o múltiples identidades. Históricamente se han considerado que los seres humanos tienen una sola imagen de sí mismos y que como consumidores se interesan por los productos y servicios que satisfazcan esa identidad única. Ese pensamiento refleja el entendimiento de que solo los consumidores llegan a actuar en forma muy diferente al interactuar con personas distintas en distintas situaciones, diversas situaciones. La composición de la imagen de sí mismo, de acuerdo con la noción de múltiples imágenes de sí mismo, cada ser humano tiene una imagen propia que lo representa como alguien que determina tipo de ciertos rasgos, habilidades, hábitos, posesión, relación y forma de conducta. Al igual que otros tipos de imágenes y personalidades, la imagen de sí mismo que tiene como individuo es única, el resultado de sus antecedentes y experiencia propia. Durante mucho tiempo, la literatura sobre el comportamiento del consumidor se ha reconocido de una amplia variedad de imágenes de uno mismo. En particular, muchos investigadores han descrito algunos o todos los tipos de las siguientes imágenes de uno mismo. 1. La imagen real de sí mismo, como se ve realmente los consumidores. 2. La imagen ideal de sí mismo, como le gustaría a los individuos verse a sí mismo. La imagen 3, que es la social, que es socialmente como los consumidores ven a los demás. Y imagen social ideal que sí mismo, que le gustaría a los individuos que lo vieran a ellos. Alteración de la identidad. Algunas veces los consumidores desean cambiar para adquirir una nueva o diferente o mejorar la identidad. La vestimenta, los artículos para el arreglo personal o los domésticos y todas las clases de accesorios, puede ser gafas de sol, joyería, tatuaje, hasta lentes de contacto de colores, dan a los consumidores la oportunidad de modificar su apariencia para crear una imagen propia, una imagen nueva, y alterar así su identidad. Al usar productos que alteran la identidad, los consumidores intentan frecuentemente expresar su individualismo o singularidad, creando para sí una nueva identidad, manteniendo la identidad existente o evitando la pérdida de esta, y extendiendo la identidad como entendiendo la identidad como modificaciones o cambio de ella. Personalidad o identidad virtual. La noción de la personalidad o identidad virtual brinda a un individuo la oportunidad de ensayar con diferentes identidades o distintas personalidades. Es un proceso muy semejante a ir al centro comercial y probarse diferentes atuendos en una tienda especializada o departamental. Si la identidad le siente bien o su personalidad puede reforzarse, el individuo tal vez decida conservar esa nueva personalidad en vez de su personalidad antigua.